un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Bueno, como decía recién, vamos a hablar sobre derechos de niños, niñas, adolescentes, sobre todo sobre maltrato y abuso sexual infantil, porque es el tema del segundo Congreso chileno sobre esto, que se va a realizar en enero, pero las inscripciones parten ahora en diciembre. Y para saber de qué se trata esto, la realidad que se vive en Chile sobre este tema tan doloroso, estamos ya con Iván Zamora, que es el director de este Congreso y de la ONG Paicavi. ¿Cómo estás, Iván? Buen día. Muchas gracias, Cecilia, y también a todos los oyentes de Radio Cooperativa. Una tremenda radio ícona en los años 80, en los 90, así que muy contento que estén apoyando con este tipo de iniciativa este Congreso. Y ahora en los 2000 seguimos dando la lucha. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Claro, queremos hablar del Congreso sobre maltrato y abuso infantil. ¿Cómo hemos ido avanzando en este tema? Por momentos habían cifras que eran bien delicadas, bien complejas. Hoy, visto en perspectiva, hemos avanzado, hemos retrocedido, estamos igual. ¿Cómo lo observan ustedes a la hora de plantear estas cifras y poder desarrollarlas en este Congreso que van a protagonizar? Gracias por la pregunta. En verdad, uno diría que en los últimos 20, 30 años, los indicadores de malos tratos, abuso infantil, lamentablemente no han variado tanto. Si ustedes consideran los estudios de UNICEF, los últimos 3 estudios, básicamente estamos estableciendo que cerca del 70% de niños y niñas declaran ser víctimas de algún tipo de maltrato. Y eso también es consistente con un estudio que hizo el Ministerio del Interior hace un par de años atrás. Por lo tanto, hemos avanzado, diría yo, no de manera muy significativa en la disminución de los casos de maltrato y abuso infantil, y eso también de alguna manera refleja uno de los elementos que están a la base y en el corazón del Congreso, que es revisar críticamente, desde una perspectiva analítica, las políticas públicas que están orientadas a la infancia y a la adolescencia. Y eso también es un elemento que es significativo, porque depende del tipo de política pública, depende del interés que tengan los estados, los gobiernos de turno en materia de infancia, es la manera también de medir la posibilidad de que se disminuya, aumenten o se mantengan en datos más o menos estáticos, en este caso las situaciones de maltrato y abuso infantil. Coincide un poco esto con lo que decía ayer como justamente la defensora de la niñez cuando hacía su informe anual, la importancia de las políticas públicas en la protección de los derechos de niños y niñas y adolescentes. Pero si aterrizamos esto, ¿en qué tipo de política se podría ser de verdad tener una influencia reparadora, positiva en este tema? Bueno, en primer lugar, entender y comprender que prevenir la violencia, o dicho de otro modo, llevar al país a una sociedad de buenos tratos a la niñez, a la infancia, implica tener y ser valientes quienes toman decisiones políticas de pensar programas a largo plazo, programas y políticas a 20, 30 años plazo. Y hoy día tenemos, según el gobierno de turno, políticas que son cortoplacistas. Por lo tanto, no estamos pensando en el país que queremos, en el país que soñamos, en la sociedad que queremos para los niños y las niñas, sino más bien programas que son breves, que reparan una particularidad, por ejemplo, de los abusos, de los malos tratos, pero que no toma la situación general, más sistémica de lo que está ocurriendo con los niños y las niñas. Hemos conocido hace poco las altísimas cifras de deserción escolar, por ejemplo. Sí. Hemos estado al tanto de las listas extensas de espera por salud mental en los niños y las niñas. Hemos estado también al tanto de los datos preocupantes respecto al diagnóstico no oportuno de los TEA, ¿cierto?, de los niños con trastornos,
entonces del espectro autista. Por lo tanto, ese conjunto de temas, solamente ese conjunto de temas, porque hay muchos otros temas, nos dan un indicador importante de que al parecer, la prioridad del Estado y de los gobiernos de turno no está instalada en generar una sociedad de protección y de garantía de derechos para los niños y las niñas. Más bien, son políticas centradas en responder a la emergencia, a la urgencia. Pero lo que necesitamos son decisiones valientes, y una decisión valiente es pensar una políticas públicas de largo aliento. ¿Puede poner un ejemplo? ¿Una decisión valiente? Claro, por ejemplo, en los temas de maltrato y abuso infantil, los programas que hoy día existen para la atención terapéutica tienen una duración máxima de 12 meses en la atención de los niños. Y resulta que un niño que es víctima de maltrato severo, abuso sexual infantil, requiere de un proceso terapéutico de acompañamiento mucho más largo. Uh-huh. Pero la política pública establece el límite preciso, y no olvidamos que un niño que fue maltratado severamente o abusado a los 7 años, a los 10, 9, a los 11, 12 años, van a aparecer otras necesidades que muchas veces dicen relación con el trauma vivido, y ya no están en el circuito. Eso sería una de protección. O sea, decisión, como dices tú, valiente, ¿no? De, prorrogar esta asistencia. Todo eso significa recursos también, o sea, inversión del Estado en estas materias. Exacto, por eso cuando se dice los niños primero y en particular cuando hay campañas políticas, los niños están como en el centro de la atención. Pero mucho eslogan, dice usted. Mucho eslogan, pero en lo concreto, mira, un ejemplo. Hace un par de semanas atrás, ¿cierto?, se aprobaron $1.300 millones en la Cámara para compensar el alza de los combustibles, ¿cierto? Uh-huh. En un par de semanas. ¿Por qué no se demoran un par de semanas, por ejemplo, en aprobar políticas públicas sólidas con financiamiento sólido y de largo plazo? En un par de semanas para los niños y las niñas, y así aseguramos, por ejemplo, ¿cierto? Y todos hemos conocido casos públicos de niños que necesitan la medicina para vivir, y la familia tiene que hacer colectas públicas para reunir medicamentos inalcanzables de mil millones o 1.500 millones de pesos. Es que los niños no bloquean las carreteras. Los niños no bloquean las carreteras, y ahí está como el impulso de este Congreso, porque el Congreso lo que pretende es justamente generar un debate abierto, profundo, reflexivo, de cómo contribuimos, ¿cierto?, a generar una sociedad de buenos tratos. Y esa sociedad de buenos tratos no es más ni menos que una sociedad que garantiza los derechos de los niños y las niñas. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo. El problema es que cómo eso se operacionaliza. Y nosotros consideramos de que los niños deberían estar justamente en el centro de las decisiones políticas. Claro, y que no sean solamente palabras. Quiero llevarlo a otro de los aspectos que van a estar ustedes revisando en el Congreso, porque esto de las políticas públicas y de la implementación de la nueva institucionalidad es un súper tema, pero también hay otro que tiene que ver propiamente tal con las situaciones, con los hechos de violencia. Uno observa que hay casos que ven la luz, que terminan en la justicia, pero hay una cantidad de cifras negras respecto a la violencia, al maltrato, al abuso sexual, en fin, que queda debajo de la alfombra, que es una cifra negra, y ahí entiendo que también hay distintos elementos desde el conocimiento y de la difusión de buenas prácticas, justamente para diagnosticar y para poder hacer una intervención integral en estas temáticas de vulneraciones a derechos para niños, niñas y adolescentes. ¿De qué trata esto? Claro, o sea, primero a partir de la cifra negra que tú señalas, el primer tema, la base, es que en Chile, en las escuelas, el tema de la educación sexual no es un tema relevante. Por lo tanto, ahí hay un elemento que es bastante, también no es un tema relevante al interior de la familia y tampoco en los medios de comunicación. En consecuencia,
como es un tema tabú, la sexualidad, entonces el abuso sexual infantil es un tema también que está vetado a la conversación pública, porque no están los espacios en la sociedad, ¿cierto?, para que los niños, las niñas hagan las denuncias oportunas, o las madres, los padres también cuando conocen estos hechos. En consecuencia, si tenemos una sociedad, ¿cierto?, en que el tema de los derechos de los niños, el tema de la sexualidad, de los derechos, no están instalados en las conversaciones cotidianas, por ejemplo, en el contexto escolar, mal podemos avanzar en que los niños y las niñas puedan, ¿cierto?, connotar de que hay situaciones que son de carácter abusivo, pero que no necesariamente tienen todos los elementos y las herramientas necesarias para darse cuenta y para tomar las acciones correspondientes, ¿cierto?, de conversar con los padres, de acercarse al maestro, al educador, para contar lo que está ocurriendo. Uh-huh. Bueno, y partiendo por el tema, por ejemplo, de la educación sexual, que tanta polémica genera a veces, muchos se oponen para formar a los niños en conocimientos y autocuidado, y es uno de los elementos que podría ayudar también. Bueno, este congreso se realiza en enero, pero tengo entendido, Iván, que hay un límite para la inscripción, ¿verdad? Claro, estamos haciendo un tremendo congreso con grandes invitados internacionales. Estamos terminando 3 seminarios pre-congreso. La próxima semana estamos en la Universidad Diego Portales con un seminario congreso sobre participación de niños y niñas en investigaciones en casos de abuso sexual infantil, muy muy interesante, el próximo 7 de diciembre, así que esa es la primera invitación. Lo segundo es que en el sitio web www.congresochileno.cl están las inscripciones abiertas, están los expositores, las líneas del congreso, por lo tanto pueden aplicar, ingresar al sitio web y por supuesto realizar sus inscripciones. El evento se hace el 9, 10 y 11 de enero del 2023, así que están todos invitados e invitadas. Muy bien, te damos las gracias, Iván. Iván Zamora, director de este congreso y de la ONG Paicavi, que es una de las organizadoras, hasta cualquier otro momento, porque son muchos los temas que podríamos comentar sobre estos temas. Sí, perdón la redundancia. Quiero agradecer a Radio Cooperativa nuevamente, porque Cooperativa está en el corazón de muchos chilenos, del mío en particular, así que muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este proceso. Gracias a ti, Iván, que te vaya bien. Adiós. www.congresochileno.cl. Ahí pueden encontrar más antecedentes quienes estén interesados en este segundo Congreso Chileno sobre maltrato y abuso sexual infantil hacia una nueva institucionalidad para la infancia. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl.